Listo. Continuamos. Entonces, ojo porque también estas tuberías, mientras estemos haciendo lo que les estaba diciendo, no pueden atravesar nada que tenga que ver con la estructura. Es decir, que si por alguna razón en un plano ven que eso están haciendo, ustedes saben que eso no se puede hacer. Y lo que tienen que realizar en ese momento precisamente es sacarle el quite, es decir, eh, bordear o hacer lo necesario para no estar tocando la estructura. Que esas tuberías no queden embebidas en la estructura. Marcar el replanteo de las pendientes teniendo en cuenta los puntos de referencia y las tapadas de los servicios. ¿Sí? Entonces, volviendo al plano, ¿sí? Entonces lo interpretamos observando lo que es el largo y el ancho del lote, los elementos fijos del terreno y acceso al mismo, ¿sí? Como en resumen de lo que hemos hecho. Eso es realmente cuando estamos haciendo el replanteo. Verificar que los ejes de replanteo, ¿sí? Los futuros, no sean obstruidos. Es decir, la cuestión de los hilos, pues hay que intentar de una vez manejarlos de forma tal que podamos referenciar y no tengamos que estar cambiando hilos a cada rato, ¿sí? Eso es un problema. Genera pérdida de tiempo y además es muy engorroso. Entonces, eso debemos definirlo bien justo antes de ponernos a desarrollar esa actividad. Entonces, el simple hecho, lo que es el hilo, precisamente es pasar un cordel. ¿Sí? Colocar un hilo entre las viviendas si ya están construidas tomando los mojones de la agrimensura, es decir, los puntos de referencia de la topografía o la verificación del lote que se haya realizado. Si tenemos ya dos viviendas aledañas, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese hilo? Verificar precisamente el paramento. Entonces, con el paramento ya no habría problema. Siguiendo el plano de la topografía, en el frente, desde el eje del plano, ¿sí? Y se hace lo mismo en el fondo del terreno. Es decir, pues allí tendríamos que definir de verdad cómo o hasta dónde es que llega nuestra construcción. Entonces, ahí es donde tenemos que definir también ese límite posterior. Se colocan estacas, se clavan caballetes sobre las estacas y a la medida que deseada tendremos un hilo. Esto de los caballetes, precisamente esa pequeña estructurita con la cual vamos a tener referenciados los hilos. Entonces, ese caballete es un pequeño pórtico, ¿sí? Una pequeña estructurita armada precisamente en el sitio. ¿De qué se compone? Se compone de elementos verticales y elementos horizontales. Un pórtico, ¿sí? Un pórtico. Sobre la línea central que ha demarcado el hilo, se termina el eje del replanteo, ¿sí? Por el otro lado, en la otra dirección en planta. Esto de pronto en topografía alcanzaron a hacerlo en algún momento. La típica de extender los brazos y centrar, pues sirve precisamente para verificar de que está más o menos a escuadra, que aquí es donde se puede verificar eso también, lo que ustedes ya hicieron con la regla 345. Una persona sobre el punto y extiende los brazos sobre la línea demarcada con el hilo. Luego va cerrando los brazos al mismo tiempo hacia adelante hasta que las manos se juntan. Mirando hacia el frente se marca un punto que aproximadamente estará a escuadra con la línea que se esté, en la que se esté parado. Es decir, a escuadra respecto de esta. Es decir, 90 grados acá, 90 grados acá. Más o menos.
Otra forma más exacta es utilizar el método del triángulo 3, 4, 5 para trazar la escuadra. Entonces, rapidito, igual esto ya lo saben bien. Entonces, un alineamiento por un lado, un alineamiento por el otro, y la diagonal entre ellos, ya sabemos que debe dar cierto numerito para garantizar de que ese ángulo interno está escuadra. Igual en esto es para verificarlo. Aquí más o menos unas medidas, hilo de un poco más de 12 metros y se le hace un nudo en el extremo. Luego se miden 3 metros y se le hace otro nudo. Enseguida medimos el de 4 metros y se hace otro nudo. Por último, medimos los 5 metros y se hace un último nudo. Ojo, los 5 metros precisamente son los que me deben determinar esa diagonal. El último nudo se junta con el primero y se pide ayuda a otras 2 personas para tensar el hilo. Y un momentico. Entonces, el último nudo se junta con el primero y se pide ayuda a otras 2 personas para tensar el hilo tomando cada una un nudo, es decir, en los vértices de los ángulos. De esta manera se forma un triángulo grande para que colocando sobre la línea de referencia se tenga la escuadra que se busca. Es decir, teniéndolo tensado se supone que ella ya está escuadra y se verifica solamente sobre los puntos que ya teníamos demarcados. Así nosotros sabemos perfectamente la escuadra de esos elementos. Entonces, aquí por lo menos tenemos precisamente lo que sería para la misma relación de escuadra que ustedes están desarrollando ahí en el tallercito en su casa. Ya sea 4 metros o pues obviamente las proporciones que puedan manejar. Estos elementos que vemos aquí precisamente, eso es lo que se denomina caballete. Y caballete es el nombre, digamos, típico dentro de la jerga de construcción. O sea, si usted le dice a un oficial, por favor, arme los caballetes para los hilos, él sabe de qué le estamos hablando. Eso precisamente es la cuestión para que nos queden los hilos tensados, generando ya sea el eje o la proyección del eje que estemos referenciando. Noten que debemos tener espacio para poder trabajar. Otra forma, entonces, hacer 2 medidas iguales a cada lado del punto P, ¿sí? Un punto central, más o menos 1,50, 1,50. Y luego se toma una cuerda de cualquier medida y se dobla en 2 partes iguales. La parte central, el punto A, será por donde pasa la línea que se queda a escuadra. Las otras 2 puntas se colocan sobre las medidas de los 1,50 en los puntos C y D.
Lo que está diciendo allá es para referenciarlo en esta zona y verificar, como ya hemos verificado de que esta escuadra, ¿sí? Ahora verificar que el otro alineamiento principal también va a estar escuadra. Y empezamos precisamente a generar toda la cuestión de los ejes, ¿sí? Los puntos principales que nosotros necesitamos. Entonces, para la construcción de ese pequeño pórtico ahí normalmente es de madera, ¿sí? El caballete, pues simplemente son pequeños listones que se adecúan de forma tal que se pueda ubicar algunas puntillas y demás, ¿sí? El travesaño, es decir, la parte horizontal de ese elemento, es lo que se denomina el puente. Para la cuestión de los hilos hay diferentes formas. Una puede ser sobre ese puente, sobre ese madero listón, se hacen algunas ranuras para poder pasar el hilo o amarrarlo allí y que continúe en esa dirección hasta el caballete que tiene que tener enfrentado. Ojo, siempre vamos a tener por pares los caballetes o por pares por lo menos la zona del puente donde van a ir los hilos, porque siempre vamos a necesitar una salida y una llegada de ese hilo. Se supone que si estamos haciéndolo con las ranuras, entonces debe también tener una ranura el otro puente del otro caballete enfrentado. Así pues, cuando lleguemos allí, también lo podemos verificar que está en el centro. ¿Por qué? Porque es más fácil manejar estas medidas en una parte pequeña, ¿sí? Verificamos obviamente midiendo y sabemos de verdad que está llegando a donde necesitamos. La otra, pues, típica, la de colocar las puntillas y a la puntilla se amarra el hilo. Nosotros hicimos allí, ahorita, lo estamos haciendo sobre la superficie del terreno, pero a nosotros ahí nos va a quedar difícil trabajar esa parte de los hilos. Entonces, lo que hacemos precisamente es ahora subir esa verticalidad a lo que nosotros tenemos en el caballete. Y para subirlo, pues utilizamos lo que es la plomada, ¿sí? Entonces, determinar la posición del caballete, fijar el punto de referencia con la plomada, pasar hilos de alineamiento y plomada, asegurar el hilo en los caballetes y repetir la operación en el extremo opuesto. Verificar el conjunto. Después de tener el lote demarcado con ejes de replanteo, se colocan caballetes alejados de los cruces más o menos a unos 50 centímetros o, pues por obvias razones, la medida que podamos trabajar, que nos permita trabajar en esa zona donde estamos. Y se pasan los ejes a los caballetes, marcando también en estos el ancho de la excavación. Con eso, precisamente es con lo que ahora sí vamos a referenciar eso mismo que estábamos viendo en nuestro modelo. Entonces, aquí, por ejemplo, 17,50 por acá. Y cada lado del eje para un ancho de cimiento de 45 centímetros. Quiere decir de que la separación entre hilo y hilo pues será de 45 centímetros. Después de nosotros poder referenciar
poder referenciar esas medidas y con lo que les había nombrado de que, bueno, utilizamos la cal, pues ya nos queda directamente sobre la superficie, pues nos liberamos un poco de todo ese poco de hilos que hemos trazado dentro de lo que vendría siendo nuestra zona de trabajo. Y nos quedamos con unos generales que siempre los vamos a tener de referencia. Los caballetes, eso no es que eso duran durante mucho tiempo del proyecto. A medida que vamos generando ciertas actividades de construcción, pues vamos a tener otras formas y puntos para medir. Por ejemplo, si tenemos muros levantados, si tenemos columnas levantadas, ¿sí? Ya fundidas y demás, pues allí ahora podemos pasar las referencias tanto de niveles como de otras medidas. Entonces nos van a servir después los mismos elementos que estamos construyendo como puntos de referencia. Eso del caballete perimetral, realmente la única forma donde uno lo podría trabajar y que no es que sea malo, sino que pues demanda que tenga usted la disposición de un terreno mucho más grande respecto de donde va a generar la construcción. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta el momento, pues ya tenemos lo que vendría siendo la localización y replanteo, sabemos lo que es el descapote, sabemos que nos toca excavar, como ya tenemos demarcado y sabemos las excavaciones, y ya entendemos qué tipo de excavaciones son las que vamos a tener que estar trabajando, que es lo correspondiente a cimentación y lo correspondiente a tuberías sanitarias y desagües, cajas de inspección y demás. Entonces, vamos a tener que ver también la parte de movimiento de tierras. Eventualmente el campamento, pues dependiendo de las condiciones, entonces ya sabemos que pueden haber de varios tipos e incluso dependiendo del proyecto puede ser que haya necesidad o no del campamento. Aquí de una vez, ya que lo tengo por acá, por favor, para mañana, consultar lo concerniente a tablas o cuadros de dosificaciones de mezclas de mortero y de concreto, ¿sí? Desperdicios y o rendimientos de los materiales de construcción. ¿Por qué? Porque nosotros ya ahorita, apenas terminemos la parte de movimiento de tierras, de una vez, así como ya lo vimos en el modelito que más o menos estamos construyendo virtualmente, pues de una vez ya sabemos que nos toca echar el solado, de una vez ya sabemos que nos toca empezar tanto a figurar el refuerzo y a pedir los materiales del concreto para el día que nos toca fundir precisamente zapatas. Entonces, obligatoriamente ya nos toca empezar a manejar todo lo que es las dosificaciones, tanto de morteros y concretos. De una vez las miramos ambas, de una vez se entiende ese procedimiento. No tiene ningún detalle. Entonces, lo que tenemos allá en el modelo, ya sabemos qué es esto, ya sabemos que esto va a ser un corte precisamente, ya sabemos que tenemos una planta y tenemos un perfil y por tanto sabemos las dimensiones reales de la excavación que vamos a desarrollar. ¿Sí? Con esto ya no hay problema. Ahora, entonces, para la excavación se observa la vista en planta de la cimentación y se obtiene el área a excavar, es decir, que nosotros aquí vamos a poder determinar esas áreas en planta, hablando específicamente de lo que vendría siendo, por ejemplo, zapatas o, de ser el caso, las partes de las vigas, ¿sí? Siempre vamos a tener primero la proyección de la vista en planta y después nos bajamos lo que nos dé el plano de detalles o perfiles o secciones.
y junto con la profundidad de la cimentación, incluyendo el solado, concreto de saneamiento o concreto pobre, se puede calcular el volumen a excavar. Entonces, ¿cuál es la fórmula mágica de eso? Pues volumen a excavar será área por profundidad, ¿sí? Directo. Esa es la excavación. Dependiendo de cómo sea la topografía y demás, ¿sí? Esta es ya directa después de haber hecho la nivelación. Si es que en algún momento, pues ustedes tendrán que hacer también movimiento de tierras desde la parte inicial para generar lo que es la nivelación del terreno, eso que vimos que lo podíamos en un terreno pequeño y sin tanto problema generar a punta de niveles pasados con manguera y después nivelarlo a mano. Pero si no, obviamente que tendremos que hacer uso de la topografía y con base a las curvas de nivel, sí, las elevaciones y las zonas del trazado de la alineación de donde vamos a generar nuestro proyecto, pues podremos determinar esos movimientos de tierras, esos cortes y rellenos que trabajamos allí exactamente igual como se desarrollan o se deben desarrollar aprendiéndose muy bien en el diseño geométrico de vías, ¿sí? Por el método que sea, el que quede más fácil, desde que sea obviamente acorde a la situación. Muy bien, pero normalmente para lo que nosotros trabajamos aquí, a no ser de que lo que tengamos es eso, una información directa de curvas de nivel, pues simplemente es las áreas multiplicadas por una profundidad. Volumen total a excavar, pues será la sumatoria de los volúmenes a excavar. ¿Qué volúmenes? Ah, bueno, nosotros podemos desarrollar esto teniendo referencias. ¿Qué referencias hasta el momento hemos trasladado allí? Lo que tiene que ver con ejes. Entonces, excavaciones por el eje tal, o la podemos generar por, digamos, zonas o áreas, dependiendo según sea el caso, para poder saber qué tanto estamos desarrollando en esos puntos específicos. Su unidad de medida y pago es el metro cúbico. Muy bien. ¿Qué pasa aquí? Digamos que manejar desde el punto de vista de si tenemos unos planos de cimentación y tenemos el lote, pues con los planos de cimentación ya sabemos el área y tenemos los planos de corte, sección o demás, tenemos la profundidad, seguro que vamos a poder sacar ese volumen. Y pues dependiendo de todos los volúmenes que tengamos que sacar, pues será el volumen total. Muy bien, hasta ahí no hay problema. El detalle es precisamente con eso que extraemos de allí. Entonces, adelantándome aquí, yo sé que todos en algún momento tuvieron que haber desarrollado, o por lo menos haber visto desarrollar lo que tenía que ver con la excavación para el apique típico de suelos 1. Una de las recomendaciones o digamos reglas que se tiene respecto de eso de los apiques que se hacen allí para extraer las muestras del estudio de suelos o para generar los ensayos de laboratorio y eventualmente determinar un estudio de suelos, es precisamente que deben volver a tapar el hueco, ese apique, ese hueco. Pues seguro que se dieron cuenta que al irlo tapando, seguro que sobró material. Y precisamente allí, y en ese momento se los tuvieron que haber nombrado, estoy absolutamente seguro que los suelos precisamente tienen una particularidad y es la expansión que generan precisamente después de estar totalmente comprimido dentro de la masa de suelo, a ser sacado y que quede, digamos, todo en contacto con la intemperie en la superficie. Entonces hagan de cuenta que usted está muy apretujado, lo están llenando, lo están hundiendo de coronavirus y por alguna razón logra usted escapar. Ah, pues cuando escapa, usted se estira. Aquí al suelo le pasa, digamos, medianamente lo mismo. Aparte de eso, aparte de que tiene digamos, la capacidad de descansar un poquito, es decir, se ensancha, ya no tiene la restricción con el resto de masa de suelo. Adicional de eso,
digamos, el ambiente genera de que le llegue más residuos de polvo y se va aumentando ese volumen. Quiere decir de que el volumen de excavación, exactamente esa medida no va a ser la misma que vamos a tener por fuera. Va a tener un porcentaje más, un poquito más. ¿Qué tanto? Eso depende de las particularidades de los suelos. Entonces, dentro de esas tablas que les acabo de decir, las de dosificaciones, rendimientos y demás, por favor, también lo que tiene que ver con o sea, digamos, parámetros determinados de porcentaje de expansión o abundamiento. Es el mismo nombre, es lo mismo. Expansión o abundamiento de los suelos. Entonces vendrá, por ejemplo, para arcilla no sé qué, bueno, dependiendo. Entonces siempre es bueno tener una referencia. Normalmente nosotros se supone que dentro del estudio geotécnico, en alguna parte uno puede consultarle al geotecnista eso, con qué porcentaje recomienda tener en cuenta cuando excavemos en eso que él ya le hizo su estudio. Entonces tenemos una referencia, pero por lo menos podemos tener un orden de magnitudes y de hecho, desde el punto de vista académico, pues simplemente eso siempre será un dato. Eso no es que les toca inventarse y sacar unas fórmulas raras para calcular ese porcentaje de expansión. No, eso ya es un dato conocido y por tanto tendrán es que afectar los resultados que ustedes obtienen del volumen a excavar es mayorándolos o incrementándolos con ese porcentaje de expansión precisamente. Es necesario tener en cuenta que una vez fundida la cimentación, se debe verificar si ésta no ocupó todo el espacio del volumen excavado. O sea, recordemos eso que decíamos de que, mira, alrededor, por ejemplo, de lo que es el arranque de la columna o el pedestal, allí no había nada. Observémoslo de nuevo. Por ejemplo, aquí ya hemos fundido zapata, ¿sí? Subimos y fundimos lo que corresponde al pedestal. Después nosotros desformaleteamos, es decir, estos elementos ya no van a aparecer por allí. Y nos va a quedar algo así, obviamente sin estos elementos. Pero ese vacío hay que llenarlo con algo. Precisamente ese es el relleno y que debe ser compactado. En caso de que al observarse la cimentación, luego de fraguada y desformaleteada, no ocupa todo el volumen de la excavación, es decir, como el caso que estamos viendo, se hace necesario rellenar actividad de unidad de medida y pago metro cúbico. Todo relleno debe ser compactado y la densidad de él debe verificarse con el ensayo de densidad en el terreno con el cono de arena. Es decir, ese que es uno de los ensayos de laboratorio que todos hacen y ese sí les parece divertido a todos, es uno de los ensayos que uno normalmente tendrá que hacer el resto de vida. O bueno, quien esté dedicado a hacer la parte de revisión allí, pero por lo menos uno debe garantizar ciertas condiciones de eso. Entonces los rellenos corresponden precisamente a una compactación. Siempre, y aquí de nuevo, siempre que se vaya a hacer una compactación, será necesario agregar contenido de humedad. Es decir, habrá que echarle agüita. Eso solito, sequito, nada. Hay que echarle agua para poder generar una compactación. Y a su vez, si recuerdan en algún momento ese ensayo correspondiente del laboratorio de suelos 1, correspondiente a la compactación,
era ese denominado Proctor modificado y que no sé qué, que era un cilindro y tenía un dispositivo que se levantaba y se dejaba caer y la acción de la gravedad, la aceleración de la gravedad generaba una energía tal que iba compactando el suelo metido dentro del cilindro. Pero eso está muy bien, ya sabemos que para ello había que agregarle contenido de humedad, ¿sí? Es uno de esos factores importantes en la compactación. Y la otra, que así como se hacía en el ensayo de laboratorio, que era por capas, en la vida real nosotros tenemos que hacer precisamente los rellenos compactados por capas, ¿sí? No podemos hacerlo desde la parte superior y, ya quedó todo compactado. No, nos toca hacerlo por capas. Y esa compactación y ese contenido de humedad, bueno, ¿y a razón de qué o hasta dónde debemos llegar? Se supone que tuvieron que haber hecho de los ensayos mínimos de geotecnia lo que tiene que ver precisamente con ensayos de Proctor y demás. Y ahí tuvo que haber salido alguna curvita con algunos datos de densidad máxima en el laboratorio, ¿sí? Y un contenido de humedad óptimo correspondiente a esa densidad máxima. ¿Qué pasa? Bueno, no es que nos vayamos a poner a hacer todo ese poco de cálculos ahora, no, nada que ver. Estamos ya en la parte de construcción, pero lo que sí es que ahí tuvo que haber salido, bueno, quiere decir de que la compactación en el terreno será el 90%, el 95%, el 98%, el porcentaje que sea respecto del contenido de la densidad seca máxima y obviamente correspondiente a un nuevo contenido de humedad óptimo. Es decir, en esa curvita que salía, calculábamos el tanto por ciento de esos máximos y obteníamos ese dato. Ese es exactamente el número al que hay que llegar con la densidad. ¿Cómo sabemos que estamos llegando a esa densidad? Con el ensayo del cono de arena. En algún momento les va a tocar. Aquí no es que lo vayamos calcúleme tal lo del ensayo. Es muy sencillo, no tiene nada de misterio a estas alturas de la vida. De hecho, en materia de cálculo yo creo que ya se han dado cuenta que eso era muy, muy fácil. Pero sí por lo menos que sepan que eso es lo que se hace. Y eso es lo que se verifica precisamente con ese ensayo allí en el laboratorio. Quiere decir de que esas densidades al final, después de haber hecho esa compactación por capas supuestamente con un contenido de humedad específico o correspondiente a una densidad de ese terreno, a la final pues con el cono de arena se toma la muestra o incluso se puede desarrollar a medida que se van generando las capas, depende del grosor que sean, y se verifica que esté dando la densidad que es. Si no está dando la que nos dicen, que es el 90, 95, 98% de Proctor o Proctor modificado, pues quiere decir que lo estamos haciendo correctamente y no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, se puede rellenar con el material sobrante de la excavación. Pero toda vez que el estudio de suelos así lo determine, sin olvidar que obligatoriamente se debe compactar, es decir, se debe realizar por capas. Recordar el ensayo de compactación de Proctor y Proctor modificado. O con relleno que se lleva al sitio del proyecto desde otra zona, pero que cumple con las propiedades físico-mecánicas requeridas por el estudio de suelo. Es decir, y puede ser que lo hagamos así, en algún momento nosotros vamos a decir o nos van a determinar que el relleno que nosotros vamos a colocar por aquí puede ser del mismo suelo que hemos excavado, que ahora se expandió, que se abundó y nos va a servir para meterlo allí, pero obviamente compactándolo. Puede que nos sirva. Si no, pues nos toca traer material, ¿sí? Traer material.
El objetivo de la actividad de relleno compactado es la de no dejar espacios vacíos alrededor de la cimentación. Se tiene la referencia del ensayo de compactación de suelos y comúnmente se encuentra alrededor del 90 o 95% de la densidad seca máxima determinada en dicho ensayo. Se debe tener en cuenta que siempre que se excave, el material pasa de estar compacto naturalmente en el terreno a esponjarse o abundarse. Es decir, que cuando se excava el material que se extrae va a ocupar más volumen que el propio de la excavación realizada. Y pues aquí podemos observar algo bien como para terminar de entender eso. Nuestro hueco del suelo, sin nada, hagamos de cuenta que es este, el que tenemos por aquí. Nosotros simplemente no hacemos esos cortes con láser y los levitamos con poderes mentales ni nada por el estilo, cosa tal de que nos saliera algún cubo como este de suelo, donde perfectamente lo mismo que sacamos es exactamente lo mismo que vamos a tener afuera. Esto no pasa, esto no ocurre. Esto solo lo podemos hacer en monachitos como estos. Entonces, lo mismo, quiere decir de que nosotros no podemos sacar con unas medidas muy rectificadas para volver a introducirlo allí como si fuese un Tetris, ¿sí? Un juego de vínculo de bloques. No se puede. Entonces, ese terreno que sale allí realmente se expande y se esponja. Por tanto, habrá que de una vez calcular para poder rellenar el volumen respecto de cuando ya se le ha aplicado precisamente ese porcentaje de expansión. Un momentico.